¿Qué pasa con el directo? Lo primero que quiero preguntaros es ¿cuántos de vosotros, así a mano alzada, habéis consumido contenido de televisión en diferido en la propia televisión? ¿Alguno de vosotros que hayáis grabado algo, que lo hayáis visto en otro momento? Bueno, bastantes. Que hayáis visto contenido de televisión, pero en modo... Ay, perdonad, esto me... que lo hayáis visto en los sites, los propios sites de las cadenas, en Telecinco, en Mi Tele, en el modo salón de Antena 3, bueno, muchos. Que seáis suscriptores de Netflix, muchos. Bueno, pues es una realidad a día de hoy, ¿no? El contenido en diferido, y ya lo anunciaba además Traver, el cambio de este contenido y de este consumo bajo demanda. En el mes de noviembre, 14 millones de espectadores consumieron en televisión contenido en diferido. 5 millones lo hicieron a través de telecinco.es, casi 1,5 millones lo hicieron en Antena 3. Netflix duplica el número de suscriptores que tiene en España, según la CNMC, en el primer semestre de este año, llegando ya a ese 1.100.000. Un 13% de los hogares españoles está suscrito a la plataforma de Movistar Plus. Es decir, que es una realidad que el cambio en el consumo de contenidos se esté produciendo. Y es que la televisión ya no satisface nuestras necesidades, la televisión tradicional, como la conocemos hasta ahora y la que se sigue manteniendo, no satisface del todo todas nuestras necesidades, y es el consumo on demand el que está creciendo con los años. Tanto que en el 2020 seguramente suponga el 50% del tiempo de visionado que tengamos, ¿no? Que realicemos cada uno de nosotros. Y si además si nos vamos a segmentos más jóvenes y si nos vamos a los millennials, este crecimiento todavía es mucho más exponencial. Y de hecho, si analizamos precisamente qué es lo que ocurre por edades y vemos cuál es el consumo que se tiene en lineal, que sería la parte verde o azul, la más oscura, los más jóvenes, que son aquellos, su consumo en directo supone solo un 46%, mientras que los más mayores, por encima de 45, por encima de 60 años, llega incluso al 79%, al 80% de consumo en lineal. Es decir, que esta foto ya es un poco alarmante, ¿no? Estamos envejeciendo ese consumo en directo. Y de hecho, ¿qué es lo que consumen los jóvenes o qué es lo que destaca en términos de contenido los jóvenes? Deportes, sobre todo eSports. eSports es la primera opción en contenido bajo demanda que eligen los más jóvenes. ¿Esto qué consecuencias tiene? Que se está envejeciendo el directo, el perfil del espectador que consume contenidos deportivos en directo se está envejeciendo. En parte también por el propio dispositivo, no es que se envejezca el perfil por el gusto que se tiene al deporte, sino que ya no se ve a través de las televisiones convencionales, es decir, el medio es el que está también en parte envejeciendo. También afecta a privatización de los contenidos, ¿no? Que se llevan a canales de pago, y eso también hace que un poco puedan fluctuar las audiencias. Pero es una realidad. En Estados Unidos no dejamos de ver noticias que advierten que la media de edad del consumo en directo de todos los deportes, y de hecho en el listado está tanto la Fórmula NASCAR como la NFL, la NBA, todos están sufriendo un envejecimiento en sus perfiles. De hecho, incluso en más de 5 años muchos de ellos. Y esto, que es una realidad que veíamos en Estados Unidos, también ocurre en España. Y es que si reconstruimos el perfil del espectador de la Liga de Santander en este último año, la Liga, el resto, vemos que los mayores de 65 años están creciendo. De hecho, han ganado 8 puntos porcentuales de peso. Es decir, que también la Liga está sufriendo esto. Y no solo el fútbol, sino que si analizamos esto mismo, pero para baloncesto, para tenis, todo el consumo en directo que se hace a día de hoy en la televisión de estos deportes está creciendo. Los mayores las gráficas son complementarias, pero dramatizan un poco más el hecho de que se esté envejeciendo, ¿no? Los mayores de 45 años están creciendo con el paso de los años. Es decir, que estos deportes o el consumo de estos deportes en directo se está envejeciendo. ¿Y cómo reacciona el mercado ante esto? ¿Qué podemos hacer o qué están haciendo, ¿no? ¿Cómo se está movilizando? Lo primero, las televisiones. Las televisiones lo primero que hacen es volcar sus contenidos a YouTube, volcar sus contenidos a sus sites de las cadenas digitales. Pero lo siguiente que hacen es, una vez que Kantar Media es capaz de medir la audiencia que da el diferido, la incorporan en su facturación, es decir, cobran ya por la audiencia que se tiene en diferido. Ahora Kantar es capaz de medir la audiencia de invitados.
Es decir, y más en este entorno de deporte, de consumo de deporte, que pasa por ser un poco social, ¿no? Es un encuentro social con familias o amigos. La audiencia de invitados ya se incorpora a la audiometría de Kantar Media, con lo que las cadenas, a partir de enero de 2008, posiblemente incluso ya Pulsa, que nos comentaban, también empezarán a cobrar por esa audiencia de invitados. O sea que hay una reacción a esa pérdida de audiencia y esa fuga de los más jóvenes y del directo por parte de las televisiones. ¿Qué hacen los clubes deportivos? Pues al final, Baskonia hace 2 años abre la veda creando su equipo eSports. Al final traslada intenta recuperar esa audiencia perdida del directo y además acercándose a otros públicos y a un sector todavía creciente y con todavía mucha potencialidad de crecimiento, como es el deporte electrónico. Ahora ya equipos nacionales, equipos internacionales tienen también su reflejo y tienen también su equipo de eSports. Y no solo trabajando en el mismo deporte natural del que vienen, sino que, por ejemplo, el Real Avilés incluso participa en competiciones como el League of Legends. O sea que no solo participan del fútbol. Y más aún, grandes players audiovisuales. A Amazon, Facebook no podían faltar aquí, ¿no? Google, Twitter. En Estados Unidos, Twitter ha adquirido derechos de emisión de contenidos en exclusividad, en directo, no de los partidos, pero sí prepartido, vestuarios, entrevistas, sobre la NFL. También lo hizo ya el año pasado con la NBA. Facebook ha adquirido también derechos para emitir contenidos de ligas universitarias de fútbol, la Liga Mundial de Surf, el cricket de la India, la Liga Nacional de Béisbol Americana. Al final Facebook también se está posicionando como un player especialista en contenido streaming o en generar contenido streaming de deportes. De hecho, Amazon en agosto nos confirma que le ha arrebatado a Sky en Reino Unido los derechos sobre el ATP. Va a emitir todos los partidos, menos las 4 grandes competiciones. Todo el torneo del ATP se retransmitirá a través de Amazon Video. Es decir, esto es una realidad en la que estos grandes players están viendo la oportunidad, ¿no? Y la ocasión. Amazon va un poco más allá y, de hecho, el mundo de los eSports, si conocéis Twitch, que es la mayor plataforma de emisión en streaming de estos deportes electrónicos, la adquiere Amazon en 2014, hace 3 años ya, por una cantidad nada despreciable, entendiendo que tiene una audiencia y un recorrido todavía, ¿no? El eSports dentro de esta plataforma de Twitch. Y es que son ya 1,6 millones de suscriptores, o de usuarios activos en la plataforma con cifras mensuales, vaya, ya en España. Y es que si vemos, por ejemplo, qué consumo hace un individuo de 18 o 24 años en tiempo de Twitch, de esta plataforma, frente a las televisiones, es ya alarmante, ¿no? Al final, en un mes, un joven de 18 años consume 345 minutos en Twitch, superando incluso a los minutos que le dedica a 4 y a la sexta. O sea que al final es otra ventana más y otra competencia más que tenemos para las televisiones convencionales. De hecho, ayer leía una noticia en la que Twitch va a retransmitir la liga menor de la NBA, la Gatorade League, se va a retransmitir a través de Twitch. Es decir, que se entiende que hay una audiencia menor que no está en otras plataformas y que además la capacidad de interactuar y lo que permite Twitch al usuario generará además mayor vinculación con esta liga. Pero esto que ocurre en Estados Unidos, ocurre en Reino Unido, ocurre también en España. Y es que Amazon y Facebook van a estar en la puja por la emisión de los derechos de la Liga para la temporada 19-20. O sea que es algo que también está ocurriendo aquí en España. Y recuperando un poco el título de mi ponencia, de la reinvención del live, yo creo que cómo debemos actuar y cómo debemos hacer frente a este modelo a este modelo de cambio en el consumo, tanto el directo, el diferido, es pasando por estos puntos. Es decir, generación de nuevos contenidos.
Al final lo que hacía Twitter con la NFL de generar contenidos en directo, quizá no de los partidos, pero sí prepos, entrevistas, ampliará nuestras audiencias. Es decir, estas píldoras también generarán una audiencia adicional al consumo en sí del directo. Adaptarse a nuevas ventanas de consumo, a nuevas ventanas de comunicación, nuevas ventanas que son nuevos dispositivos, no pensemos ya solo en la tele, son nuevos formatos, son en definitiva nuevas audiencias. Aprovecharse la ampliación del tiempo de horas de visionado, también lo decía Traver, al final consumimos más horas y de hecho en el gráfico de los círculos, las edades, se veía los jóvenes consumían más horas que los más mayores. Al final aprovechamos desplazamientos, aprovechamos esperas y estamos consumiendo contenido bajo demanda. Esa ampliación de horas genera nuevos momentos de consumo. Y de hecho no lo he mencionado antes, pero Twitch, hicimos un ejercicio para ver cuáles eran las búsquedas de Twitch que se dieron la semana pasada, la del puente, y los picos que se veían antes eran a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, es decir, que aparecen nuevos momentos de consumo, quizá nuevos prime time, dependiendo de qué plataforma y de qué audiencia. Y además, lo bueno del directo es que hay que anclarse y aceptar que es una realidad la necesidad de comentar que se tiene sobre ese directo, ¿no? De nada sirve ver un Madrid-Barça en diferido 3 días después y tuitearlo, porque ya forma parte del pasado. Muchas gracias.